Soy Leonardo Tortolero, urólogo con formación en la salud sexual del hombre. El día de hoy vamos a responder la pregunta de cómo aumentar el tamaño del pene. Esto es Uroinfo Canal, bienvenidos. Para empezar a hablar de cómo aumentar el tamaño del pene, primero tenemos que definir qué es un tamaño de pene normal. Numerosos estudios han medido el tamaño del pene y han demostrado de que aproximadamente el tamaño de un pene normal en estiramiento está alrededor de 13 centímetros. Más o menos 2.5 centímetros por arriba. Esto por supuesto tiene variaciones con respecto a la raza, pero en general estaríamos hablando de ese es el tamaño normal. Y para hablar de un pene pequeño, es decir, de un micropene, que es un término usado científicamente para describirlo, tendríamos que hablar de un pene que esté alrededor de los 5 centímetros o menos. Por estudios epidemiológicos también sabemos que menos del 1% o aproximadamente el 1.3-1.4% de la población tiene micropene. Es decir, que normalmente los pacientes que consultan por problemas con el tamaño de su pene tienen un pene de tamaño normal. En esto hay mucha influencia en lo cual es la industria de cine para adultos, que posiblemente ha demostrado unos estándares que son irreales y que la gran mayoría de hombres no llegan a los tamaños de penes que se ven en este tipo de películas. El tratamiento para el enlargamiento del pene solo está indicado cuando existe un micropene o realmente existe un problema de tamaño del pene. En los pacientes en los que tengan un tamaño normal, el tratamiento psicológico es la primera elección y entender de que su pene tiene un tamaño normal. Sin embargo, algunas encuestas de satisfacción se han hecho a numerosas parejas y se ha determinado de que el 50-55% de los hombres está satisfecho con el tamaño de su pene y aproximadamente el 80-85% de las mujeres también están satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. Con lo cual esta relación del problema con el tamaño del pene tiene muchas connotaciones culturales, es decir, muchos hombres no están satisfechos porque desean o quieren tener un pene muy grande. Sin embargo, hay que saber cuándo hay un pene patológicamente pequeño y cuándo hay un pene normal con las medidas que previamente les indiqué. Y es muy importante que lo próximo que voy a decir, saber que el tratamiento de enlargamiento del pene no está indicado en ningún caso a menos de que el paciente tenga un micropene, es decir, una condición patológica. Si no es así, no está indicado el tratamiento de alargamiento del pene. El problema de esto es que muchos hombres sienten una gran ansiedad y está descrita la ansiedad o la obsesión por el tamaño del pene. Y muchos de ellos incluso llegan a sufrir de depresión y están obsesionados con el tema de la longitud de su pene y muchos de ellos incluso llegan a tener ideación suicida o suicidio por este tipo de problemas. Es importante buscar ayuda con especialistas, ya sea psiquiatras o psicólogos, si tienes algún problema de obsesión con respecto al tamaño de tu pene. Muchos de los principales problemas de los tratamientos es que si los pacientes o sus familiares googlean este término, muchas veces van a ser referidos a páginas que no tienen ningún respaldo científico o te ofrecen unos resultados que son irreales o técnicas que son paramédicas o paraclínicas que están fuera de los estándares de tratamiento. Me gustaría lanzar un mensaje de educación de que muchos de estos tratamientos alternativos son muy peligrosos y generan consecuencias irreversibles muchas veces en los pacientes. Es decir, tengan mucho cuidado con inyectarse cosas en el pene o con buscar tratamientos alternativos que no tengan una base científica o que no estén respaldados por un centro con renombre o un centro que de verdad atienda a pacientes de urología y andrología. Cuando hablamos de tratamiento, en primer lugar hay que dividirlo en dos fases, tratamiento no quirúrgico y quirúrgico. Primero, para hablar de tratamiento no quirúrgico, el número 1 sería el tratamiento psicológico. Hay que evaluar al paciente y ver si su problema de tamaño viene por un tema de inseguridad o si realmente necesita un tratamiento para alargamiento del pene. Como número 2, tenemos los extensores del pene. Estos son unos dispositivos que se colocan en el pene en flacidez y que mantienen una cierta tensión en el pene durante un periodo de tiempo prolongado. Esto se usa unas horas al día, dependiendo del modelo y dependiendo de la disposición del urólogo, se utilizan de alguna manera o de otra, pero normalmente se tienen que usar unas horas al día y durante varios meses para ver algún resultado. Sí que hay algunos estudios que evidencian el aumento de la longitud del pene de hasta 2 centímetros como máximo en el uso de estos dispositivos extensores de pene. Sin embargo, imagínense tener un extensor del pene 6-8 horas al día todos los días por meses para ver algún tipo de efecto. Pero sabemos que este es un tratamiento no quirúrgico para aumentar la longitud del pene. Lo otro son los dispositivos de vacío, que yo particularmente no los recomiendo. No hay estudios que demuestren su efectividad. Y lo otro es las inyecciones intracavernosas o intrapenianas para mejorar la longitud,
Esto sí es verdad que hay que hacerle una cruz porque puede tener efectos devastadores. Cuando un médico utiliza la palabra devastadores, que muchos pacientes incluso han llegado a perder su pene o parte de su pene por inyectarse sustancias que no están aprobadas para su uso ni para mejorar la longitud. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que hablar del tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, generalmente la técnica más usada es el corte o la incisión sobre el ligamento suspensorio del pene. Esto ha demostrado que mejora la longitud del pene. Sin embargo, al ser un ligamento suspensorio, pudiese perder cierta rigidez o cierta, digamos, posición el pene durante la erección y tiene sus efectos adversos. Hay que conversar muy bien antes de realizarse esta cirugía, los pros y los contras, y cuál es el efecto o cuál es el resultado deseado por el paciente, y que el urólogo le exprese claramente qué es lo que se va a esperar, porque muchas veces hay muchas expectativas con esta cirugía de alargamiento y yo creo que una medida más que positiva serían 2 o 3 centímetros. Todo lo que está por arriba de ahí se puede conseguir, pero es difícil, siempre y cuando el paciente tenga algún otro factor como la obesidad, que produzca un pene enterrado, que no es un micropene, que son cosas muy distintas. Pues si el paciente además de eso se acompaña de una pérdida de peso, de una abdominoplastia, más esta cirugía de incisión sobre el ligamento suspensorio del pene, pues ahí sí podríamos encontrar una mejoría en cuanto a la longitud de mayor de 2 o 3 centímetros, pero los resultados normalmente no suelen ser extraordinarios. Es decir, un hombre con el pene pequeño pues puede ser que aumente unos centímetros, pero no va a pasar de tener un pene pequeño a un pene grande por una cirugía. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides dejarme un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna duda, comentario o pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Muchas gracias por escucharme. Esto es Uroinfo Canal. Nos vemos en la próxima.